Si quieres aprender a programar en Java desde cero, continúa viendo este video. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que debemos instalar las versiones de desarrollador de Java y Apache NetBeans en este caso. Entonces iremos a Google y acá podemos, por ejemplo, poner Java JDK, y en este caso estoy usando la versión más reciente, entonces la 19, y acá simplemente le daré en Windows y le daré en instalador. Después nada más le daré siguiente y prácticamente ya se instala. También tenemos videos en este canal sobre cómo hacerlo. Entonces para Apache NetBeans, nada más pongo el nombre directamente en Google, le daré en descargar y en este caso uso la versión más reciente, entonces es en descargar de nuevo. Y acá simplemente, por ejemplo, como yo siempre uso los instaladores, usaré este que es directamente para Windows. Y bueno, ya instalados los vamos a ejecutar. Nada más abrir Apache. Y ahora voy a crear mi primera clase de Java o mi entorno de trabajo para trabajar en Java. De hecho, aquí cuando instalas Apache por primera vez te aparecerá esta ventana. Y para instalar Java nada más tienes que darle acá. Después esperas a que cargue. Y en instalados tienes que seleccionar y activar Java SE. Ok, ya que tenemos esto ya listo, vamos a crear un nuevo archivo. Por ejemplo, que sea de Java with and y una aplicación de Java. Le daré next. Y acá le pondré el nombre, por ejemplo, primeros pasos. También la puedo poner en Java, pero así está bien. Y es recomendable que cheques una buena ubicación para tu archivo. En mi caso está acá, que es bastante sencillo, y está en mis documentos. Como prácticamente cada programa que hago lo guardo ahí, pues ahí está. Le daré en finalizar y espera que me cree mi entorno de trabajo. De hecho, aquí tengo una clase, un archivo, por así decirlo. Ya me abre mi primera clase, por así decirlo. Entonces quito todo esto porque en sí no me sirve. De nuevo quito esto y al final esto, que en sí si esto no aparece, ya que usualmente cuando creamos otro archivo nos aparece prácticamente nada más public class y prácticamente tenemos que escribir eso nosotros, pero como ya está, pues lo aprovecharemos. Ahora, Java es un lenguaje prácticamente de los fundadores, entonces en comparación de Python, para escribir algo siempre lo tenemos que terminar con punto y coma. Entonces, como es algo, por así decirlo, prácticamente un rito en la programación, vamos a imprimir nuestro primer mensaje. Entonces, como Java sí es muy sensible a las mayúsculas y minúsculas, siempre es bueno tenerlas en mente. Entonces, para imprimir algo es system.out, porque es una salida, .print, pero vamos a imprimir una línea. Entonces bajamos hasta print line. Ahora vamos a poner las comillas normales, son comillas dobles, y ahora sí vamos a imprimir nuestro primer hola mundo. Entonces le ponemos hola mundo y le daremos a desde acá, pero es un poco más complicado, ya que si lo hemos configurado para otro proyecto, pues tendremos que configurarlo de nuevo. Para más sencillo, simplemente le daremos en run file, esperamos a que cargue y aquí está mi primer hola mundo. De hecho, si queremos escribir más textos, para hacerlo de una manera mucho más sencilla tenemos que poner sout y presionamos tabulador, que es un atajo bastante básico en Java y NetBeans. Ahora, por ejemplo, si por alguna razón tengo varios códigos en diferente orden, por ejemplo en sí va a poner sout. Entonces tengo estos en desorden y, por ejemplo, no quiero tener que presionar espacio cada rato, simplemente le daré acá y le daré aquí está format. De hecho, aquí me dice el atajo, que es Alt Shift F. Nada más le daré clic y ya me pone el format. Entonces de esta manera nuestros archivos estarán impecables. Ahora,
Si quiero imprimir esto mediante una variable, de hecho lo voy a quitar, y ahora voy a imprimir mi variable o mi primer variable. En este caso, por ejemplo, será hola. Bueno, en sí podemos escribir en Java las variables directamente con su tipo. Por ejemplo, string saludo, que voy a imprimir un saludo, es igual a doble comilla, hola mundo. Recuerden que siempre es importante poner punto y coma, y así estará. De hecho, aquí si lo selecciono me dice que nunca ha sido leído, pero eso lo arreglaremos ahora. Y para modificar esto, le pondré acá mi variable, que en mi caso es saludo. Para hacerlo más sencillo y no tener que usar toda la variable, podemos usar control espacio, y aquí me aparecen mis variables. En este caso es saludo. Entonces lo selecciono, le puedo dar doble clic o enter y ya se marca. De nuevo le daré en run file y aquí me aparece hola mundo. También, por ejemplo, si quiero tener dos saludos o hacer la suma de un saludo, puedo ponerle saludo 1, quitaré el mundo, le dejaré nada más, bueno, en el siguiente le dejaré ya el espacio, o lo puedo hacer directamente desde el system out. En este caso le pondré de nuevo string saludo 2 es igual doble comilla mundo. Entonces ya, si lo quiero imprimir sin formato, por así decirlo, nada más sería saludo 1, le puedo poner control y espacio para seleccionarlos de manera más rápida. De nuevo control espacio saludo 2 y le daré en run file. Sé que posiblemente tengo errores porque me faltó un punto y coma, pero no pasa nada. De nuevo en run file y aquí aparece hola mundo, pero a comparación de la anterior aquí le falta un espacio. Entonces, para hacerlo de una manera sencilla, simplemente pongo otro signo de más, le doy un espacio acá y aquí puedo poner el espacio directamente con un texto o con las comillas dobles. Le daré de nuevo en run file y ya aparece en perfecto orden mi hola mundo. También hay diferentes formas de añadir variables, por ejemplo números enteros, que pueden ser, bueno, primero empezaremos con los comentarios, que es con doble slash o doble guión. Entonces hay tipos de variables primitivos, está el int, el string, y además están los números numéricos, que podría ser es int, que son números enteros que van desde el menos, es un número bastante grande, pero son números que no tienen decimales. Después del int, siguiendo esta misma lógica, va el float, que son los diferentes números que se pueden, bueno, serían como categorías, ya que en sí, después del int está el byte, después el short. De hecho quitaré el int porque primero va el byte, porque es un valor muy cortito. En este caso, como usamos computadoras, pues en sí no ahorramos ni tiempo ni memoria. Pero si es un equipo un poco más viejo, se puede ahorrar bastante. Entonces es byte, short, int, y además está el long. Entonces lo podemos poner así. Y aparte del float, solamente hay dos, que es el float. Además está el double, que en sí el double es es un tipo de dato muchísimo más grande. Entonces ya vemos que son bastantes, incluso dentro del string está el char. Entonces son bastantes tipos, y si queremos, por ejemplo, que nuestra variable sea, por así decirlo, universal, simplemente podemos poner var, y ahora ya podemos usarla para agregar nuevos objetos. Por ejemplo, quiero poner con var un saludo. De hecho aquí le pondré saludo más otro número, pero simplemente le pondré saludo acá. Para empezar le pongo es igual doble comilla, y le pondré simplemente un hola, cierro con punto y coma, y ahora voy a poner un número. Por ejemplo, un número es igual, por ejemplo punto y coma, y nada más lo pondré así, por ejemplo número, y ahora simplemente lo voy a imprimir. Le daré en run file
y aquí aparece hola y mi número. Recuerden que aquí puedo poner un más y las dobles comillas, pero si quiero por ejemplo hacer la suma de dos números, entonces será var número 2 es igual, por ejemplo este que es un poco más corto, pondré este para que sea un poco más diferencial, y al final mi variable suma, o simplemente lo puedo poner así para que veamos algo curioso. Entonces ahora en vez de que esté mi número 1 o mi número normal, le pondré con control espacio mi número 2, y ahora le daré en run file de nuevo, y si me doy cuenta, en teoría debería de imprimirme la suma de estos dos números, pero no lo hace, y esto es porque siempre que un string esté al principio de una impresión, tomará todos los datos como si fueran strings. Entonces ahora pondré por ejemplo mis números al inicio, nada, es que se borró esto pero no pasa nada, pondré mis números al inicio y después pondré mi saludo, que es el string, o sea mi tipo cadena. De nuevo le daré en run file, pero ahora como son primero los números, me lee los números como realmente son, o sea números, y los suma. En este caso aquí está la suma, pero si quiero por ejemplo tener un texto que diga la suma de esos números son, y no quiero que me pase esto, hay una opción bastante sencilla y es usar paréntesis, ya que en sí será como una operación aparte, y mostrar el valor. De hecho lo haré un poco más chico para que sea más entendible la suma. Entonces le daré de nuevo run file, y aquí me aparece 14 porque es la suma de 5 y 9. También aquí por ejemplo puedo poner un hola, los símbolos de suma, le daré un espacio más y pongo doble comilla y le pondré la suma de mis números es dos puntos espacio, y antes del saludo le pondré otro espacio, de nuevo run file, y aquí me aparece hola, la suma de mis números es este número. Entonces de esta forma ya podemos ingresar variables a Java. También hay diferentes tipos de operadores que lo podemos utilizar. Por ejemplo, ya que tengo mis variables, voy a agregar una última variable que se llame operador. Entonces le pondré que sea igual, y acá por ejemplo, o bueno, le pondré mejor operación, y le pondré con mayúsculas. Primero será la operación suma, que sea igual con control número más número 2, cierro con punto y coma, y voy a repetir esta operación para que sea suma. Ahora será resta, y simplemente el operador de resta es como en otros lenguajes de programación, el guión normal. Después bajo, de nuevo copio y pego, y aquí en vez de resta será la multiplicación, que en este caso es con ese simbolito. Entonces le pondré multi, y ahora va la división, entonces es con el slash, y aquí le pondré operación divi para que no hacer no hacer la variable tan larga. También por convención, al momento de escribir una variable se tiene que ocupar la primera letra de una palabra siempre tiene que ser en minúscula, la segunda en mayúscula, y así consecutivamente, porque es la notación de camello, porque baja, después sube, después baja, como si fuera la joroba de un camello. Bueno, ya que tenemos esto, lo vamos a imprimir de nuevo con var, y aquí simplemente le pondremos lo que nosotros, de hecho será un sout, y por ejemplo hay algo muy curioso que es el sout pero con un v. Entonces sout v, y me aparece la última variable con la que aparece. Por ejemplo, en este caso la última variable es operación suma, y por eso lo pone bajo, y de nuevo sout v,
con tabulador y me aparece la resta porque es la última que aparece. De nuevo otra vez sout v, tabulador, y de nuevo me aparece mi última variable. Y por último le daremos con la sout v para mi operación de división. Entonces ya tenemos la suma, resta, multiplicación y división. Ahora de hecho saludo no lo ocupo, entonces lo eliminaré. Y por último le daré a run file. Aquí aparece que la operación suma es, como es 5 más 9 es 14, 5 menos 9 es, de hecho pondré el número más grande acá y el chiquito de esta parte para que sea un poco más entendible. Entonces es 14, ahora si le restamos 5, 9, sale 4, y si lo multiplicamos nos sale 45, y si lo dividimos pues nos aparece 1. Entonces esos serían los operadores básicos. También, como es un lenguaje de alto nivel, podemos usar las condicionales. Pero antes de eso, por ejemplo, mis variables, lo que yo hago para modificarlas es directamente escribirlas acá en mi código. Entonces, para que pueda ser un poco más dinámico y que el usuario o nosotros mismos las podamos escribir, usaré un escáner que en sí sería parecido al input de Python. Entonces es con S mayúscula scanner, y aquí voy a poner mi variable. En mi caso le pondré entrada para que sea más entendible, entrada, porque en sí estoy recibiendo una entrada, es igual, de nuevo scanner. Recuerden que es muy importante mantener las mayúsculas siempre. Entonces es scanner, aquí faltó el new, scanner, paréntesis, y aquí le pondré system punto y una int que significa entrada. Entonces le pongo el punto y coma, pero aquí me aparece un error y es que no importé esta librería. Entonces para seleccionarlo simplemente le daré clic, le quitaré esto, le daré clic a la bombilla y de nuevo acá para que lo instale. Entonces ya teniendo esto ya puedo pedir mi entrada. Entonces le pondré entrada punto y aquí le voy a poner un next. Hay diferentes tipos de valores, por ejemplo booleano, byte, double, float, int, etc. Entonces de hecho aquí está el long que había dicho antes. Entonces para que ingrese un número, que bueno en este caso son enteros, le pondré next int, si no simplemente sería next float. Entonces ya eso sería todo. Entonces bajo a entrada, bajo al número 2 que es entrada punto next y de nuevo voy a buscar int. De hecho, para que sea un poco más dinámico, puedo escribir un texto que simplemente sea con sout. Por ejemplo, ingresa el primer número y abajo de nuevo le pongo sout tabulador, ingresa el segundo número. Entonces ya teniendo eso en cuenta, le daré con run file y aquí me aparece ingresa el primer número, por ejemplo 45, ingreso el segundo, por ejemplo 43, y aquí me dice la operación de suma es 88, la operación de resta es 2, la operación de multiplicación es tal y división es 1. Entonces prácticamente ya sería todo de entradas, salidas, operadores y variables. Ahora por último, para darle un vistazo a las condicionales, aquí pondré un if, que un if es por ejemplo pedir algo o interrogar algo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si? Entonces if, le pongo dos paréntesis y unos corchetes. Esos son, bueno, pueden ser opcionales, pero en este caso yo quiero que sea así, ya que es más demostrativo. Por ejemplo, si 12 es menor a 80, que en este caso es verdadero, ya que retorna si es verdadero. Bueno, si es verdadero vas a ejecutar un código. Entonces le pondré que sea en este caso un texto que diga es verdadero
Pero si es falso, le pondré de nuevo esto, lo imprimo y de nuevo con el system out y lo pondré es falso. Entonces le daré, de hecho aquí me pide que quite esto porque no lo estoy utilizando, y ahora le daré en run file. Entonces aquí me marca que es verdadero porque en sí lo es, ya que 12 sí es menor a 80, pero si le pongo 8, lo ejecuto de nuevo, es falso, ya que primero se va a leer el if, y si por alguna razón es falso, pues se pasa al siguiente, que en este caso es else. Pero por ejemplo, si quiero modificar este número diciendo, bueno, pues qué pasa si el 12 entonces es mayor a 8, entonces es else if, de nuevo pongo mis paréntesis y le pregunto si el 12 es mayor que, por ejemplo, 10. Entonces aquí lo cambiaré, que es mayor a 10, es menor, entonces le pondré 15 y aquí le pondré es menor. Bueno, en sí es mayor, entonces mayor, y aquí es menor. Entonces le daré en run file y me dice que es menor porque no se cumple la primera condición, que en este caso es si 12 es menor a 8, me sale pues que el 12 es mayor, pero si es menor a 15, pues simplemente el 12 es menor. Entonces esos prácticamente serán los primeros pasos para poder hacer programas en Python, bueno, en Java, que es el if, el else, el else if, todo lo que vimos de variables, de entradas, de salidas y además un poco de operadores. Esto sería todo por este video y nos vemos en el siguiente.